Hola, aquí les mando la sesión resumida ya sin las preguntas previas de qué es lo que vamos a aprender en endocrinología y por qué tenemos que aprender. Entonces, en el campo de estudio de la endocrinología, lo que vamos a hablar es claramente de hormonas, que una hormona es una sustancia que pone en acción o inicia una acción. Puede ser dentro del mismo lugar o en un lugar distante o diferente al el que se produce. No sabemos si realmente conocemos todas las hormonas y estos conceptos han ido cambiando. El concepto tradicional es que todas las enfermedades endocrinas están causadas por un exceso o una deficiencia hormonal y que una glándula, que significa bellota o viene de la palabra que significa bellota, producen estas sustancias que viajan a través de la sangre diversas distancias para ejercer una acción en una célula blanco. Sin embargo, estos conceptos o estas definiciones nos dejan mucha duda, como por ejemplo qué tipo de sustancias estamos hablando, si las células únicas o tejidos que no son glandulares pueden producirlas, si solamente aquellas que viajan en la sangre pueden considerarse como hormonas, o cómo se genera esa acción y si solamente se genera en la célula blanco. ¿Y qué pasa entonces con todas las cosas que regulan la interacción entre estas glándulas, entre estas hormonas o entre estos sistemas? Todo eso quedaría fuera del campo de estudio de la endocrinología si nosotros siguiéramos bien esta definición. Sabemos que existen entonces órganos conocidos como glándulas en donde se concentra una gran cantidad de hormonas que producen, de células que producen hormonas. Estas glándulas tienen entonces diferentes tipos de células y además de esas células que producen hormonas, también tienen células sustentaculares y algunas otras células que apenas hemos ido descubriendo, como en el caso de la hipófisis, las células folículo estelares, que no solamente tienen una función en mantener a la hipófisis en su lugar, sino que también tienen una función importante en la comunicación intra e intercelular. En el caso, por ejemplo, del páncreas, pues sabemos que solamente un 5% del páncreas es endocrino y todo lo demás es páncreas exócrino, pero en ese páncreas exócrino existen glándulas exócrinas, pero también existen vasos sanguíneos y existen muchas otras células que son de importancia para el buen funcionamiento del páncreas, al igual que, por ejemplo, en las suprarrenales de las que vamos a hablar adelante. Entonces, las células endocrinas se comunican entre sí y no siempre va a ser como a través de la sangre, como pensábamos en diferentes momentos. Estas glándulas se mantienen juntas o se diseñaron, por decirlo de alguna manera, juntas para que las células puedan interactuar entre sí rápidamente. Probablemente vayan a responder a estímulos muy parecidos todas las células que se encuentran en una misma glándula y pueden compartir algunas funciones que pueden parecer redundantes. Entonces, en la comunicación celular, que es de lo que se habla actualmente, ya no de sistema endocrino, no endocrino, sino de comunicación, lo que es verdaderamente endocrino, entonces es lo que va a suceder a través de la sangre. Entonces va a haber una célula o grupos de células que van a producir una hormona que va a viajar a través de la sangre hacia células blanco que pueden estar distantes. Las parácrinas van a comunicarse a través de la secreción de estas hormonas a la matriz extracelular y van a actuar en una célula que va a estar junta pero no pegada, sino que forzosamente tiene que haber una matriz extracelular de por medio. En el caso de la secreción autócrina, lo que vemos es que la célula puede producir y almacenar esta hormona, pero algo importante es que la secreta también a la matriz extracelular, al igual que en la señalización parácrina, pero tiene la capacidad de viajar en esa matriz extracelular hasta los receptores de la propia célula. Esto es algo importante porque la célula se puede dar cuenta no solamente de que está produciendo y almacenando la hormona, sino que las vías de secreción están intactas, algo que para cada célula es muy importante. Y también la comunicación por contacto entre las células que sí están pegadas o juntas va a ser muy importante, sobre todo para el crecimiento y la regeneración de los tejidos. Entonces no es nada más comunicarse con hormonas, sino comunicarse de diferentes maneras. Entonces,
Estas células que están juntas para interactuar rápidamente, comentábamos que no solamente son las células endócrinas, sino que también en el microambiente o en ese tejido que estamos analizando va a haber muchas otras células, vías y sistemas involucrados. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las suprarrenales en una persona que está en un proceso de sepsis, vemos que la suprarrenal va a estar produciendo todas las hormonas que ya sabemos que existen en las suprarrenales, pero que también va a estar interactuando con el sistema inmunológico, con el sistema vascular y con el sistema neuronal. Todo esto para que nuestro cuerpo pueda dar como resultado una respuesta, una activación cardiovascular y metabólica suficiente para defendernos de un estímulo estresante. Entonces, ninguna de las hormonas va a actuar de manera individual y tampoco ninguno de los sistemas endocrinos. Todos tienen alguna interacción con muchos otros sistemas. Si nosotros vemos entonces, por ejemplo, en el caso de la glándula suprarrenal, que existen varios tipos de células en un mismo sitio, es muy probable, decíamos, que vayan a responder a estímulos parecidos. En este caso, lo más frecuente es que sea la ACTH y la ACTH que viene de la hipófisis. Esa ACTH la vamos entonces nosotros a encontrar medida en la sangre en concentraciones parecidas. Sin embargo, el efecto que van a tener en cada uno de estos sitios puede ser diferencial. ¿Y cómo va a ser diferencial? Bueno, pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de por qué algunos tejidos son más afines o más sensibles a alguna concentración de hormona. Entonces puede ser que con poquita ACTH de todos modos se estimula a esta capa, pero a las demás no. Y que se requiere una gran cantidad de ACTH para estimularlas al mismo nivel. Y para ese momento, esta capa que ya produjo su sustancia, que es el cortisol, ya está ejerciendo un efecto contrarregulador o inhibitorio para mantener la homeostasis o el equilibrio de estas hormonas. También ahora sabemos, por ejemplo, que en la médula suprarrenal se produce ACTH de manera local y que esa médula va a secretar esa ACTH no solamente a la médula, sino que también va a tener influencia en las siguientes capas de la suprarrenal. Y entonces el hecho de que la zona reticular esté más cerca, la fascicular más lejos y la glomerulosa hasta afuera, tiene una influencia importante. Resulta ser que también incluso nuestras suprarrenales no son estables, no es la misma suprarrenal que tenemos nosotros desde que nacimos hasta ahora. Algunas veces las capas van cambiando de tamaño dependiendo del estímulo que les damos nosotros. Y en algunas especies, por ejemplo, como en los primates o en algunos otros mamíferos, depende mucho también de la edad reproductiva, del embarazo e incluso del estatus social, porque en algunos animales se ha visto que algunas de estas capas pueden variar dependiendo de si eres un animal alfa o beta. Entonces, esta regulación local no solamente depende de hormonas o de químicos, sino también depende de factores externos y factores incluso sociales. Es muy complejo y muy interesante. Estas funciones redundantes, entonces sabemos que nosotros tenemos algunas hormonas que tienen funciones principales, como en el caso de la insulina, que tiene sus propios receptores de insulina y que regula el metabolismo. Sin embargo, esta insulina también puede ejercer efectos sobre otros receptores, como el de la IGF-2 o el de la IGF-1 y el receptor de PTH, que tiene un efecto principal sobre el receptor PTH tipo 1, pero también puede tener efectos sobre el tipo 2. Y esta hormona que se produce más de manera embrionaria, tiene muchísimos efectos embrionarios, pero muy pocos en el adulto, también ejerce su efecto sobre el mismo receptor de PTH1. En condiciones normales como adultos ya tenemos muy poca PTH, pero cuando tenemos un tumor que produce esta hormona, pues entonces le va a estar ganando por cantidad el receptor a la PTH normal. Y algunos otros fragmentos de esa PTH pueden también actuar sobre la PTH-R2 y tienen sus funciones tanto en condiciones normales como en funciones patológicas. Algunas células pueden actuar de manera individual relativamente. Individual relativamente porque son células neuroendocrinas que se encuentran en muy poca cantidad en otros tejidos y se les llama sistema neuroendocrino difuso. Se encuentran en todo el cuerpo excepto en algunos sitios
pero que en todos los tejidos podemos leer o encontrar las células neuroendocrinas de tal tejido, ¿no? Y a eso se le llama sistema neuroendocrino difuso. Aquí tenemos algunos de los ejemplos más relevantes a nivel gastrointestinal, que son como los más conocidos, porque son los que nos pueden dar neoplasias neuroendocrinas, ¿no? Insulinomas y demás. Sin embargo, cada una de ellas tiene su propia función, tiene su propio péptido y tiene su propia localización. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que en estos tejidos que no son predominantemente neuroendocrinos, lo que va a pasar es que esta célula neuroendocrina va a constituir menos del 1% de todo el tejido, pero va aún así a estar en contacto y en relación con el resto de las células teóricamente no endocrinas. Entonces, de todos modos, sirven para generar esa comunicación intercelular. Tejidos que no son conocidos como endocrinólogos, pero que sí tienen una función endocrina, pueden llegar a ser, por ejemplo, el corazón, que produce péptidos natriuréticos, el hígado, que produce una hormona muy importante para nosotros, que es el factor insulinoide tipo 1, el hueso, que produce osteocalcina, en la tiroides y paratiroides, pues sí, aparte de la T3 y T4 y de la PTH, lo que producimos es otra hormona en la célula C que se llama calcitonina. Entonces, las células van a producir predominantemente un tipo de hormona, pero raramente va a ser la única sustancia que produzcan y puede ser que esa hormona tenga un efecto predominante en un tejido o en una función, pero raramente va a ser la única. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, en el caso del remodelado óseo, conocemos a los osteoblastos y a los osteoclastos como los principales remodeladores del hueso. Sin embargo, el propio hueso tiene sus células llamadas osteocitos que también producen esa osteocalcina y que va a regular entonces la función de estas otras dos células y desde otros sitios, una producción endocrina, van a llegar algunas otras hormonas como la PTH, la vitamina D, los estrógenos, andrógenos, hormona tiroidea de crecimiento, glucocorticoides y van a actuar sobre el hueso. Pero además de las hormonas, tenemos entonces algunas otras citocinas o factores de crecimiento y vamos a tener la influencia de otros sistemas o células que no son conocidos como endocrinólogos, pero que son relevantes para que se pueda mantener una calidad ósea específica. Vamos a aprender sobre los tipos de hormonas, que esta es la visión tradicional en donde se considera que es muy limitada ya que solamente se habla de hormonas. De lo que se habla actualmente es de moléculas señalizadoras, en donde las más comunes son las hormonas peptídicas y de las que van a tener que saber mucho, pero también tenemos hormonas esteroideas y también estudiamos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, un montón de sustancias que se producen en las neuronas y que pueden tener efectos hormonales o una influencia hormonal. Moléculas pequeñas como el calcio, que para los endocrinólogos es la hormona mucho más pequeña, y algunas otras sustancias que pueden generar señales. Dicen aquí, bueno, pues ¿por qué tenemos las hormonas de las plantas? Aunque no somos plantas, de todos modos hay algunas de estas sustancias que pueden tener efectos sobre los humanos, como es el caso de los fitoestrógenos, en donde en teoría es una hormona vegetal, pero que puede tener ciertos efectos a nivel humano. Entonces, esta división de hormona y no hormona es realmente muy artificial para la biología. Van a tener que aprender sobre las hormonas, sobre sus características físico-químicas y sobre todas las funciones que puede llegar a tener, que son muchas en la mayor parte de los casos. Y tenemos que saber también cómo se genera esa acción en la célula blanco. Algo importante es que a lo que llamamos primer mensajero es a la propia hormona. Ese primer mensajero va a actuar sobre un receptor. En este caso estamos viendo un receptor de membrana y ese receptor de membrana va a actuar a través de segundos mensajeros que también van a leer en otras clases para tener un efecto final que puede ser en la célula o en el núcleo. ¿Qué sucede? Que hay también receptores adentro del citoplasma. Algunos de ellos es el mismo receptor que se internaliza, hay algunos que siempre están en el citoplasma y la hormona tiene que entrar, permeabilizarse o perfundirse o transportarse de alguna manera hasta el citoplasma para poder alcanzar al receptor y entonces ese receptor a través también de segundos mensajeros va a ejercer la acción.
Y finalmente hay algunos receptores que son francamente nucleares. Algunos de esos receptores entonces son más bien factores de transcripción que lo que van a hacer es regular la expresión del genoma de esa célula. Todo eso a través de las hormonas. Entonces, es importante que sepan que sí, la célula puede llegar a tener como célula blanco receptores para insulina, pero también esa misma célula va a tener receptores para glucagón y va a tener receptor para leptina y va a tener receptor para grelina. O sea, una sola célula va a recibir información de muchas vías hormonales. Entonces no es nada más sí, no, prendido, apagado, hago, no hago, secreto, no secreto, sino que está modulada esa secreción. Y otras maneras en las que la célula también recibe información es a través de cambios de voltaje que se generan en los canales iónicos, como por ejemplo los receptores de sulfonilurea, el contacto que ya habíamos dicho de célula a célula o con la matriz extracelular. Algunas células tienen la capacidad de responder a estímulos que no son químicos ni físicos, bueno, podrían ser físicos en el sentido de que son fotones, pero que no es la clásica vía endocrina. Los organelos entre ellos se comunican también para que tanto la producción como la secreción como el metabolismo de las hormonas le genere información a la célula y sepa cuándo debe producir más hormona o detenerse. Entonces, vamos a aprender todo esto porque para que nosotros podamos tener una verdadera homeostasis, no es nada más el hecho de que mantengamos una cierta cantidad de hormona en la sangre, sino que estas hormonas sean capaces de adaptarse a los cambios fisiológicos y a los cambios patológicos que podemos llegar a tener en una vida cotidiana. Nuestro cuerpo no está encapsulado, no somos una espora que estamos en condiciones de la misma humedad y temperatura todo el tiempo, sino que estamos en movimiento, nos podemos lastimar, podemos crecer, podemos tener enfermedades y las hormonas deben de adaptarse ellas mismas y al resto del cuerpo a estos cambios sin que haya un compromiso importante. Y entonces eso significa que si yo tengo un problema con una hormona, voy a tener problema con varias de las hormonas. Es muy raro que vayamos a encontrar una enfermedad hormonal aislada y la mayor parte de las veces vamos a buscar nosotros como endocrinólogos otros problemas hormonales o derivados del problema hormonal. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el caso del síndrome polilar autoinmune podemos encontrar alteraciones en la tiroides, diabetes tipo 1, enfermedad de Addison y nosotros vamos a poderle dar el tratamiento al paciente que corresponda, pero va a haber algunas otras enfermedades como la enfermedad celíaca que ya no nos corresponden a nosotros tratarlas, sino probablemente a algún otro especialista. Y el hecho de que le estemos dando el tratamiento al paciente no nos va a corregir la causa, no podemos cambiar el fondo de la enfermedad, que es un proceso autoinmunitario, y que entonces ese paciente de pronto va a desarrollar artritis reumatoide y de pronto va a tener hepatitis autoinmune o de pronto le dio COVID y entonces ya no va a ser suficiente la prednisona que nosotros le estamos dando en ese momento. Entonces, esa homeostasis va a ser un poco más difícil de suplementar en el caso de las personas que tienen ya de por sí una enfermedad endocrina, pero ese es nuestro